Procesos de soldadura. SMO. Shielded Metal Arc Welding. El proceso de soldadura eléctrica con electrodo revestido, SMO, se caracteriza por ser el más común y conocido en la mayoría de las industrias. Se determina por la creación de un arco eléctrico entre una varilla metálica cubierta con fundente llamada electrodo revestido y el material base a soldar. Este proceso es un método para soldar en donde la unión del metal se produce por el calentamiento del arco eléctrico entre dicho electrodo y la pieza de trabajo. El metal de relleno se obtiene del mismo electrodo al fundirse con el material de la pieza de trabajo a soldar. Este proceso se controla de forma manual y habitualmente se emplea para soldar en todas las posiciones. El equipo utilizado en el proceso SMO consiste en los siguientes elementos: una fuente de poder de corriente alterna y o corriente directa con regulador de amperaje, un juego de cables PAS con pinza de trabajo y portaelectrodo, material de aporte en forma de electrodos revestidos. El equipo de protección recomendado consiste en careta para soldar, lentes de protección, guantes de carnaza, capucha de protección, peto antisalpicaduras, chamarra de seguridad, mascarilla para soldador. Durante la conexión del equipo, los pasos a seguir son: conectar cable portaelectrodo, conectar cable con pinza de trabajo a tierra para cerrar la carga, conectar cable de alimentación a la corriente alterna, acoplar una varilla revestida al portaelectrodo y aplicar. En este ejemplo, es posible observar una demostración del proceso SMO sobre acero al carbón como material base, empleando soldadura 60-10. A continuación, en el mismo proceso apreciamos la aplicación de soldadura 60-13 sobre una placa de acero al carbón como material base. Por último, una demostración sobre otra placa del mismo material, empleando soldadura 70-18.